Bien, les invito a buscar el libro del Éxodo, capítulo 33. Libro del Éxodo, capítulo 33. Libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, es el segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, o sea, casi al principio. Éxodo capítulo 33. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el 16. Pero quiero que prestemos especial atención en el verso 14. Éxodo 33. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Presta especial atención a lo que dice el 14. Y él dijo, o sea, Jehová, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor Dios, háblanos en esta mañana y ministranos, porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Te ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que cada uno de nosotros pueda ser edificado por tu palabra. Quita lo humano, quita lo terrenal, y sé tú ministrando a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús queremos pedirte perdón por nuestros pecados y te suplicamos tu dirección. Amén. Amados hermanos, hemos titulado este mensaje, la presencia divina en el creyente produce descanso. La presencia divina en el creyente produce descanso. ¿Alguna vez te ha pasado que lo has dado todo de ti? Recursos, talentos, dones, tiempo. Te has entregado en alma y cuerpo, como decimos, a determinada causa, a determinada persona o quizás a la iglesia en la obra del Señor. Te has sacrificado al máximo y resulta que lejos de ser reconocido, valorado, apreciado y al menos retribuido con algo tan simple como un gracias por lo que has hecho, resulta que ocurre todo lo contrario. Termina siendo calumniado, burlado, tenido en poco, subvalorado e incluso rechazado. ¿Te ha ocurrido esto con tu compañero de trabajo quizás? ¿Con un familiar? ¿Con el hijo, la hija? ¿Con un hermano en la fe? ¿Con la iglesia? ¿Un líder espiritual? ¿Te ha ocurrido que has estado trabajando tanto e involucrado aún en las cosas de Dios al punto que llegas a cansarte y querer dejarlo todo porque lo que estás haciendo, lejos de reportarte
la bendición que tú esperabas, gratificación, reconocimiento, resulta que solo te proporciona disgusto, pérdidas de relaciones, agotamiento físico, agotamiento espiritual. Resulta que te marginan. ¿Te ha ocurrido eso? Estoy convencido de que ciertísimamente, si tú eres alguien que amas al Señor y has estado involucrado en las cosas del Señor, esto es algo que te ha ocurrido. ¿Sabe por qué? Porque, amados hermanos, la gran realidad es que cuando nosotros muchas veces nos involucramos en la obra del Señor y nos entregamos en cuerpo y alma, todavía queda en nosotros esa tendencia natural propia de la carne del hombre, de que si yo hago bien tengo que recibir bien, si yo amo tengo que ser amado, y si yo doy pues tengo que también ser partícipe de la dádiva del otro. Y resulta que el hombre, debido a que es pecador, termina no haciendo esto con nosotros, y nosotros quedamos decepcionados muchas veces y cansados, al punto de decir, si esto es vivir la fe, prefiero no vivir así. Si esto es servir a Dios, prefiero no hacerlo más porque me cansé, me agoté. Esto suele ocurrir. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Porque de alguna manera dejamos de estar conscientes de que la presencia de vida divina ha prometido no solo estar con nosotros durante nuestro peregrinar en la vida, sino además darnos el descanso del alma, el descanso espiritual, la tranquilidad interior que produce el hacer la voluntad de Dios con la mente puesta solo en Dios, convencido de que todo cuanto soy, pienso y hago, lo hago no para que los hombres me lo reconozcan, sino para que el nombre de mi Dios sea honrado y para que mi Dios sea servido. Hay unas palabras del apóstol Pablo que dice que se ha dado todo, y dice, me he propuesto gastarme a lo sumo, de tal manera que aunque amando mucho, sea amado menos. Y el ejemplo máximo de alguien que lo dio todo y amó al máximo, y sin embargo de los hombres solo recibió unas palabras tales como crucifícale, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que piensen esto. ¿Cuánta gente Jesús sanó? ¿Cuánta gente Jesús bendijo con su enseñanza? ¿A cuánta gente liberó de demonios? Muertos, familias que le devolvió el hijo muerto. Y sin embargo, 5,000 fueron alimentados en una ocasión, 4,000 en otra. Y sin embargo, poco tiempo después, la misma gente que le seguía después es la que le acusa, le calumnia, le rechaza. Uno de sus discípulos le niega, el otro le traiciona, los demás salen corriendo allá en Getsemaní. Y como si fuera poco, el más cercano, Pedro, termina ¿qué? También negándole. Y me pregunto, ¿como hombre se sentiría Jesús decepcionado? ¿No se ha puesto usted a preguntar? ¿No se ha hecho usted la pregunta por qué? Si Jesús fue como fue y la gente le pagó como pagó, Él aún así decidió, cuando fue interrogado y pudo haberse librado allí cuando Pilato lo interrogó, y aún así decidió decir, sí, tú lo has dicho, prácticamente afirmando, yo soy el rey de los judíos, y decidió continuar con el plan redentor de Dios y atreverse a llevar su cruz, llegar hasta el Calvario, entregar su vida, derramar su sangre, y desde allí contra los que le injuriaban, en vez de decir malditos sean, decir el Señor les perdone porque no saben lo que hacen. ¿Se ha puesto usted a pensar cómo a lo largo de 2000 años de cristianismo, tantas veces a Jesús que tanto bien nos ha hecho, nosotros le hemos decepcionado con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestro hablar? Y aún así Él sigue siendo Dios, sigue siendo nuestro Padre, sigue extendiendo su mano,
sigue siendo nuestro Señor. Entonces, nuestro modelo a imitar no puede ser nunca el hombre, tiene que ser siempre ¿quién? Cristo. Porque cuando uno enfoca su vista en Cristo, decide seguir a Cristo incondicionalmente, no importa lo que los hombres hagan, usted por haber hecho la voluntad de Dios estará en reposo y descanso, porque su conciencia estará tranquila, primero con Dios y después con usted mismo, de saber que hizo lo que debía de hacer. No importa que los hombres no los valoren, reconozcan o no. Por eso, en el nombre del Señor, si te sientes agotado espiritualmente, si te sientes cansado, si has llegado a decir, lo voy a dejar todo, ya me cansé, no pienso hacer nada más, te animo en el nombre del Señor a que mires al Salvador y contemples que Él nunca se rindió, sino que con la asistencia de la presencia misma de Dios y la convicción de que Él servía a su Dios y de que hacía todas las cosas para Dios, siempre siguió hacia adelante, hacia adelante. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto para no caer en desánimo, en fatiga y en cansancio espiritual, porque uno puede llegar a desanimarse y a fatigarse, y más que aún la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Ahora, ¿qué hacer para no desanimarme y hacer mío este descanso que proporciona Dios? Esta tranquilidad interior con Dios y conmigo mismo. Primero, entender que es natural, que es bíblico, que es correcto desear tener descanso espiritual. Y digo esto porque a veces en el cristianismo hemos visto escenas históricas debido a conceptos y filosofía y malas interpretaciones de personas que piensan de que para demostrar que ser fiel al Cristo hay que estar en perenne tribulación y en angustia, en martirio y en sufrimiento. De hecho, hubo una época en el cristianismo, en la Edad Media, que la gente llegó a considerar de que si no moría como mártir cristiano, no era buen cristiano. Y eso vamos a ver que no es lo que dice la Biblia, porque una cosa es morir por causa de predicar el Evangelio y otra muy distinta es lanzarte tú mismo al suicidio pretendiendo que es por causa del Evangelio, por el mero hecho de conquistar un estatus de reconocimiento ante los hombres. Eso no honra a Dios bajo ningún concepto. Entonces es importante que usted entienda que Dios quiere que nosotros estemos en descanso espiritual, que estemos tranquilos aun cuando las cosas sean agitadas en el diario vivir, en cuanto al trabajo, la familia, la casa, la iglesia, etcétera, etcétera. Es natural desear tener descanso espiritual. Ahora, eso quiero preguntar, ¿a quién no le gustaría tener descanso, por ejemplo, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, el país y sobre todas las cosas en la iglesia? ¿A quién no le gusta esa tranquilidad espiritual de que, ¿sabes qué? Pase lo que pase, estoy tranquilo en el Señor. Estoy tranquilo en el Señor. Eso es algo que nos gusta a todos. Y eso es algo que de hecho anhela sobre todo el que está siendo perturbado en el presente, porque hay momentos en la vida en los cuales somos perturbados. Hay veces que hasta de gratis, como digo yo, usted está haciendo ahí su trabajo, viene alguien, provoca algo y sin querer usted va a ayudarle con buenas intenciones y resulta que usted que fue a ayudar, la persona lo que le viene es después a sacarle el asca y a martirizarle. A mi hermano Freddy le pasó hace poco y me maravilló cómo el hermano lidió con esta circunstancia, porque en medio de esta gran tormenta que le armaron, no la armó él, al contrario, él fue a auxiliar a alguien que había tenido un accidente y lo terminaron culpando de otras cosas. Y en medio de todas estas cosas el hermano tuvo esa tranquilidad, ¿verdad, Freddy? Ahí los que vivimos el grupo de los jueves, lo vivimos junto con él porque siempre estábamos tranquilos de que, ¿sabes qué? Yo lo hice por amor a mi Dios, Dios peleará por mí. Y Dios y ciertamente peleó por él porque aquello no trascendió a ningún lado.
para la gloria del Salvador. De hecho, ante todas las penurias, las perturbaciones espirituales que genera el mundo y el pecado, el hombre y la mujer de Dios entiende, sabe y anhela y desea la paz espiritual, el descanso espiritual. Y yo quiero que veamos cómo lo expresa el salmista y en el Salmo 55, versos 4 al 8, y preste especial atención, porque este anhelo que hay en el salmista debe ser también tu anhelo y mi anhelo, y puede ser tu anhelo y tu anhelo. Si tú estás trabajado, cargado, angustiado, no estás teniendo paz espiritual, este puede ser tu anhelo. Este puede ser tu anhelo. Salmo 55, 4 al 8, recuerde, está en las pantallas, y dice de esta manera la Biblia: mi corazón está dolorido dentro de mí. O sea que ya de hecho estamos viendo que el salmista no está nada bien. No porque tenga un problema cardíaco, déjeme le digo. Cuando dice mi corazón está dolorido, es que está triste, está angustiado. De hecho, cuando usted se siente mal, ¿dónde se refleja esa emoción? En el corazón. Y eso es lo que quiere decir. O sea que este hombre está perturbado. Dice: y terrores de muerte sobre mí han caído. O sea que lo que está pasándole está poniendo en riesgo su vida y tiene miedo de morir. No tanto de morir, sino de cómo morir o lo que le puedan hacer. Y temor y temblor vinieron sobre mí. O sea que el hombre está prácticamente descontrolado. Y terror me ha cubierto, dice ahí el salmista. Y ahora mire la expresión del verso 6. Y dígame si usted, cuando tiene terror en su corazón, temores, y su corazón está dolorido, muchas veces no se detiene y hace esta exclamación: quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿Acaso no queremos nosotros también poder volar para escapar muchas veces de las perturbaciones espirituales que tenemos? A veces no te dan deseos a ti también de salir volando, porque ya no soportas más, porque estás perturbado. Y porque dices: ya no aguanto, ya no lo soporto. ¿Por qué es tanto el peso de la carga? Debido a las circunstancias que sea, que tú dices: no tengo fuerzas, Dios. O a veces el no creyente dice: quiero escapar de esto. Y lamentablemente la gente termina escapando de la manera equivocada, pensando que va a traer paz espiritual al corazón. Y ahí es donde la gente termina ¿en qué? En droga, en alcohol, o deprimida, en suicidio, o en falsas religiones. Porque nunca falta esa persona que cuando usted está mal llega y le dice: oye, yo conozco una viejita que te puede arreglar el problema. ¿No le ha pasado a usted? Mire, yo creo que si nosotros los cristianos fuéramos la mitad de misioneros, que son la gente supersticiosa, muchísima gente conocería al Señor. Porque usted, donde quiera que esté, y pruébelo, y seguro que usted lo ha vivido, en la calle, en el trabajo, donde quiera que usted esté, usted dice: tengo problemas con el marido, automáticamente no falta el que dice: oye, yo sé de alguien que te pueda arreglar eso. Y lo chistoso, te están hablando de un brujo, pero después te dice: esta gente no lo hace por maldad, es para arreglarte el problema. Mira tú, cómo te disfrazan la cosa. O sabes qué, mira. Y esto es lo que se llama religión animista. Llévate estas piedrecitas amarillas en tu bolsillo derecho. Agarra un pomo, échale miel, azúcar, no sé qué, el nombre del tipo ahí. Entiérralo debajo de una mata de su casa y va a ver cómo el tipo cae. Dígame que no pasa esto. Y nos vamos tras religiones falsas buscando.
Otras el adivino, buscando la solución ¿a qué? A esa necesidad espiritual, a ese vacío espiritual, a ese cansancio espiritual, a esa inconformidad espiritual. Otros se van tras los ídolos, lamentablemente. Yo tenía, cuando yo era niño, yo sabía cuando el cura de mi pueblo estaba molesto. Y ustedes no saben por qué. Porque cuando entraba a la parroquia, San Antonio lo tenían de cabeza. Yo le decía, pero ¿por qué hace eso el pobre santo? Le dice, hasta que no me responda, ya le dije que no lo pongo derecho. Y la gente hace todas estas barbaridades. Y nos reímos, pero eso indica algo. Todas estas acciones indican la necesidad que hay de la presencia de Dios en el corazón de este individuo o de tu corazón. La buena noticia es que tu corazón no tiene por qué estar vacío, puede estar plenamente lleno de la presencia de Dios, experimentando el descanso que da la presencia de Dios. Mira el salmista, él quería volar, pero reconoce que en Dios está esto. Probablemente Moisés, en el texto que acabamos de leer, quería volar también, porque había sacado al pueblo de Israel de Egipto. El pueblo había visto las 10 plagas, había visto cómo el mar rojo se había abierto, había visto cómo Dios había sido bueno y provisor y protector, había mandado columnas de nube durante el día. Y miren, no es una columna de nube para que, qué bonito, no. Si una columna de nube está frente al sol y el pueblo está caminando, ¿qué produce la columna de nube en medio de un desierto? Sombra. ¿Pero qué produce el fuego durante toda la noche? No solamente luz, sino calor para el frío, y los animales del desierto le huyen al fuego. O sea que esa era la obra providencial de Dios. Y cuando llegan al monte, que Dios le dice a Moisés, sube acá para darte nada más y nada menos que los 10 mandamientos, cuando Moisés va al monte, ¿qué se encuentra? Que la gente, debido a que se habían angustiado en el corazón, se habían construido un ídolo. Nada más y nada menos una vaca. ¿Usted quiere una cosa más fea que una vaca? Para adorar una vaca. La vaca solo sirve para trabajar y para comer. En mi país son sagradas. Si usted mata una, 25 años preso. Pero donde quiero llegar a este punto, mire cómo se enardeció el corazón de Moisés. ¿Sabe lo que hizo? Las 10 tablas, las tablas de la ley, perdón, las 2 tablas que traía, las quebró. Es como que el pastor de su iglesia ahora se enojara y cogiera la Biblia y la tirara al piso porque se molestó con la congregación. Y uno se quedaría, ¿cómo? Al ver tanta ingratitud a Dios. Y es en medio de todo esto donde Él le dice, mira cómo está esta gente, si tú no vas conmigo, ¿quién va a ir conmigo? Porque yo no puedo con esto. Y es cuando Dios le dice, mi presencia estará contigo y te daré descanso. Te daré descanso. Y esa es promesa de Dios para todos sus hijos. Esa es promesa de Dios para ti que eres pueblo suyo. Si estás pasando por el momento en el cual quieres volar porque no aguantas, recuerda, la presencia de Dios produce descanso. ¿A quién tienes que acudir? A la presencia de Dios. ¿A quién tienes que dejar obrar en tu vida? A la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que está en ti si has creído en Jesús como Señor y Salvador. Porque dice la Biblia que una vez que creímos, Dios pone al Espíritu Santo a morar ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestra vida. De tal manera que si tú estás en Cristo, la presencia de Dios está en ti, la presencia de Dios va a hacer esta obra y tú podrás estar tranquilo. Si aún tú no has dado este paso de fe, déjame decirte que estás solo. Pero no tienes por qué estar solo. Basta con que usted se arrepienta, crea en Jesús. Él vendrá y hará morada en ti, entrará en ti, estará contigo y producirá estos frutos, mis hermanos. Miren, hermanos,
Si en determinado momento deseas escapar, no te sientas mal. Es algo natural. Porque el verdadero cristiano busca la paz y la sigue y quiere y anhela la paz, la tranquilidad y la quietud. Además, la Biblia dice que es bueno esperar en silencio la salvación de Dios. De hecho, es tu deber cristiano buscar el descanso y la paz espiritual, esperar la salvación de Dios. Y el texto que vamos a leer usa la palabra salvación, pero salvación es mucho más amplio que salvar el alma en este contexto. Salvación también era usado para salvarme del peligro, salvarme del enemigo, de la enfermedad, de la muerte o de mí mismo. Y miren lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 25 al 26. Está feo el nombre del libro, pero está bueno el texto. Lamentaciones. Y es un lamento, verdaderamente, porque es una endecha del profeta. Bueno es Jehová a los que en él, ¿qué cosa? Esperan. Al alma que le busca. Si tú esperas en Dios y le buscas, Él va a ser bueno ¿con quién? Contigo. Bueno es esperar ¿cómo? Oh, mira qué interesante esto. No en algarabía, no armando alboroto, no yendo a la defensiva contra aquello que me está perturbando. Y digo esto porque esa es nuestra reacción natural. Entramos en conflicto espiritual a causa de un disgusto con el jefe, con la familia, en el matrimonio, en la iglesia, con un líder. Y la carne lo que nos pide es ¿qué cosa es? La defensiva, atacar. Porque el que da primero da dos veces. Y otros hasta lo justifican bíblicamente, más bienaventurado es dar que recibir, que no tiene nada que ver con eso. Pero sin embargo, Dios nos dice que es bueno esperar ¿cómo? En silencio. O sea que calladito te ven mejor. Esperar ¿qué? La salvación de Jehová. ¿Por qué? Primero porque Dios es omnisciente. Ante Él no escapa nada de lo que te está ocurriendo. Él sabe absolutamente todo. Segundo, Dios es justo. Y su justicia no puede ser burlada, perdón. Y en su justicia y en su amor, Él ama a sus hijos y hace valer su justicia para con sus hijos. ¿Por qué usted cree que Dios dice, mía es la venganza? Porque Dios sabe que cuando tú y yo tomamos partido en confrontar aquello que nos perturba, inmediatamente perdemos los estribos y terminamos pecando, blasfemando contra su nombre, haciendo pecar a otros. Pero cuando usted y yo esperamos en silencio, con la conciencia tranquila, en paz, la salvación que viene de Jehová se va a hacer patente en ti y en mí. Las vamos a ver, las vamos a contemplar y después vamos a decir, alabado sea tu nombre, Señor. Por eso dice que es bueno esperar en silencio. En otras palabras, en meditación, en oración, en la intimidad con Dios. Hablando solo con Dios aquello que me está quitando la tranquilidad. En otras palabras, cuando dice en silencio con Dios, implica entrar en la presencia divina en relación con Dios para exponer a Dios ¿qué cosa? Mi causa, mi problema, mi necesidad. La solución a esta búsqueda, o sea, parte del elemento para esta búsqueda es la oración. Por aquellos que pueden ser potencialmente nuestros agentes de perturbación o están siendo nuestros agentes de perturbación. Por ejemplo, los gobernantes y las leyes de un país. Porque las leyes y los gobernantes pueden dictaminar determinadas leyes, valga la redundancia, que termine en perturbación del cristiano por cuanto afecta a nuestros principios, nuestra ética, nuestra moral y nuestra conciencia. Por ejemplo, hoy en día se está hablando mucho de todo este asunto de la sexualidad y se están dictando determinadas leyes con respecto
a la desorientación sexual, por eso yo no le llamo orientación sexual, eso es desorientación, que a la postre nos están quitando nuestra tranquilidad porque nos está afectando a nuestra familia. Y el calificativo que usan, que no viene a tono con la necesidad real, porque una fobia es pánico ante determinada cosa. Claustrofobia, pánico está cerrado. Necrofobia, pánico ante la presencia de un cadáver. Homofobia es pánico ante un homosexual. Ven acá, usted como cristiano entra en pánico cuando está en presencia de una persona de esta. Uno no entra en pánico. Yo no entro en pánico. ¿Por qué? Si esa alma también necesita a Cristo y hay que hablarle y hay que ministrarle. Ven acá, y si nosotros empezamos a hablar entonces de heterofobia, porque lo que hay es una heterofobia contra el modelo matrimonial que Dios diseñó entre un hombre y una mujer. Y la gran realidad que en estos momentos estamos siendo más rechazados los que tenemos un concepto bíblico de lo que es un matrimonio entre un hombre y una mujer, porque así lo creó Dios y es lo que la naturaleza enseña, porque mujer y mujer no se reproduce, hombre y hombre no se reproducen. Que la otra parte. Entonces, las leyes pueden perturbar nuestra paz, pero las leyes pueden dictar, prohibir, congregarse o predicar o determinadas cosas que van en contra de nuestros principios. Pero como nosotros obedecemos primero a Dios que a los hombres, el decidir obedecer a Dios puede llevarnos a entrar en conflicto o no con las leyes. Claro que sí. Pero aún en medio del conflicto, el saber que estoy haciendo lo que Dios manda, no me importa lo que me hagan ni lo que me digan, me da ¿qué cosa? Tranquilidad. Porque al final uno con quien tiene que estar en paz es primero ¿con quién? Con Dios. Y en cuanto a los hombres dice, si depende de ti. O sea que mi concepto de matrimonio, mi concepto de evangelización, mi concepto de lo que sea bíblico, está fundamentado en el temor a Dios, no en el temor a los hombres. Y cuando uno hace lo que hace por obedecer, uno puede estar tranquilo, no importa que estés en medio de sufrimiento. Por ejemplo, los superiores. A veces los jefes nuestros toman decisiones que atentan contra nuestra moral y nuestra ética y nos hace estar en perturbación. Un compañero de trabajo, un supuesto hermano en la fe, y quizás uno diga, hermano en la fe, sí, hay hermanos en la fe que no son hermanos en la fe. Son más bien instrumentos del diablo para perturbar nuestra fe. La gente termina en droga, ¿por qué? Porque está buscando fuentes alternativas para encontrar ¿qué cosa? Tranquilidad espiritual. El hedonismo, o el otro extremo, sufre para que purgues el mal de tu alma y puedas tener tranquilidad. O el otro extremo, dale a tu cuerpo lo que tu cuerpo te pida. Déjalo que se desenfrene para que tengas tranquilidad. El yoga, que también lo están vendiendo como medicina alternativa y filosofía de vida, no lo es, hermano. La religión del yoga enseña que sobre la columna vertebral se arroja un dios, que es una serpiente, y que hay que buscar el sánsara, el tántara, hasta lograr obtener el kundalini que te da la energía para enfrentar circunstancias de la vida. No es cuento. Todas estas fuentes alternativas de la búsqueda del descanso espiritual han de ser puestas a un lado, porque la Biblia enseña que el verdadero descanso espiritual se encuentra solo en Dios y nada más que en Dios. Cuando Moisés está pasando por una crisis probablemente ministerial, es cuando Dios le dice, estoy contigo, te daré descanso. Es en la faz. Y esta frase, mi presencia irá contigo, esta frase, mi presencia, significa mi rostro. En otras palabras, por donde quiera que tú vayas caminando, yo te voy a estar mirando, yo voy a estar ahí pendiente cara a cara contigo. Eso es lo que significa en hebreo. Esto no significa que Moisés iba a dejar de trabajar. Escuche esto.
Cuando Dios le dice, te voy a dar descanso, no tenía nada que ver con que, gloria a Dios, voy ahora a disfrutar. No. Y no piense que el descanso del que hablamos para tu vida espiritual es sentarte para no hacer nada. En lo absoluto. Así que si usted ha pensado eso, el sábado tiene trabajo aquí. No tiene nada que ver con eso, mi hermano. Significa que no significa que Moisés iba a dejar de trabajar, sino que el Señor iba a darle reposo en medio del trabajo. Tranquilidad espiritual en medio del quehacer ministerial. Tranquilidad consigo mismo por haber hecho lo que Dios quería que hiciera. Porque cuando tú haces lo que Dios quiere de ti, aunque estés inmerso en 1000 cosas, vas a hacerlo en paz. Esto era un resultado de la entrega de la vida a la voluntad del Señor y una confirmación de que iba a cumplir con la tarea encomendada. Que Israel terminaría ¿dónde? En la tierra prometida. Cuando Dios te dice, voy contigo, te daré paz, significa que te va a usar. Significa que nada va a ser un estorbo para que tú seas todo lo que Dios quiere que tú seas. Significa que Dios va a estar contigo y te va a dar paz espiritual para que tú logres todo aquello que Dios quiere hacer a través de ti. Cuando Dios dice estaré contigo y te daré paz, lo hace para que usted cobre ánimo y fuerza y se atreva a desviar la vista de aquello que está haciendo tropiezo y con los ojos puestos en Dios siga adelante haciendo lo que Dios quiere que usted haga para gloria de su nombre, extensión del reino, evangelización de los perdidos y discipulado de los nuevos creyentes. En otras palabras, la presencia divina y la promesa de descanso es la fortaleza para el hacer. Porque el verdadero descanso pleno de toda actividad solo lo tendremos cuando entremos ¿dónde? En la presencia del Señor para adorarle por los siglos de los siglos. En este sentido el Señor le daba un descanso interior más bien que una vida externa tranquila. Esto significa que en el ajetreo del diario vivir es posible estar en descanso interior, en descanso espiritual. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. No creo que nadie haya tenido más oposición que él y aún así él ¿qué? De hecho, hubo un momento en el cual a los discípulos mismos les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Como diciendo, mira, yo no me voy a detener porque yo sé lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para mi Dios. ¿Se quieren ir ustedes también? Adelante. Se pueden ir, no hay problemas. Y no es que les está diciendo, yo no los necesito a ustedes. Más bien les está diciendo, ustedes me necesitan a mí. Esto no es un descanso que buscar. Y ahí es donde está el detalle. No es un descanso buscar por uno mismo. Cuando vamos a estos textos, más bien vemos que esto es un descanso dado como consecuencia de estar en la presencia de Dios. Y en este caso, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo. Dios no es mentiroso. Y Él ha dicho en el Salmo 23, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, está hablando de ovejas a las cuales lleva delicados pastos para darle descanso. La palabra descanso aquí significa hacerlas echar para estar en tranquilidad. Las ovejas eran vulnerables al sol, a la enfermedad, a cuanta fiera había en el campo, y aún así podían estar echadas en descanso. ¿Por qué? Porque Jehová el pastor estaba con ellas. Dice Juan capítulo 10 que los que creemos en Cristo somos sus ovejas, y sus ovejas oyen mi voz, dice Jesús, ¿y qué?
y me siguen, y yo las llevaré a pastos. O sea que esta es nuestra condición. Junto con aceptar a Cristo y tener la presencia divina, viene como parte de este paquete integral que es la fe cristiana. ¿Qué cosa? El descanso espiritual en medio de las tribulaciones. Amados hermanos, nosotros somos los que tenemos que aprender a descansar en estas promesas. Porque suele ocurrir que comenzamos a buscar dicha tranquilidad espiritual por nuestros medios propios y terminamos inactivos en la obra, dejando de hacer lo que Dios quiere que hagamos, dándole el gusto a Satanás en pleitos con otros, en religiones falsas, todo lo que hemos dicho, o peor aún, siendo el instrumento de fastidio mismo en manos del diablo para martirizar a otros. Veamos algunos ejemplos de pasajes que hablan de que buscar la tranquilidad y descanso espiritual solo es en la presencia divina y es parte de este paquete que da la presencia de Dios en tu vida. Y lo hago para que al leer estos textos usted considere que si aún no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, tome la decisión de rendirle su corazón hoy a Él, para que esta presencia divina y esta verdadera paz que solo Dios da sea parte de ti. Porque para eso Dios envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz, para que pecadores como usted, como yo, tras arrepentirnos y creyendo en el sacrificio de Cristo, dile lo que hay en tu corazón. Ahora, ¿qué puede haber en tu corazón en el momento de la angustia? ¿Puede haber alegría quizás? Quizás, regocijos cristianos, sí, pero a veces hay preguntas, hay inquietudes, hay dudas, hay frustraciones, hay enojo. Díselos a Dios. Señor, estoy enojado, estoy frustrado, no le dé miedo dialogar con su Padre Celestial. Moisés en Éxodo 33 lo hizo. Tú me estás diciendo que vaya, pero tú no me has mostrado todavía el camino. Como diciéndole, ¿sabes qué? Mira, Dios, yo sé, tengo que ir, pero muéstrame mi camino. ¿Quién va a ir conmigo? Explícame, ¿quién va a ir conmigo? ¿Está qué? Conversando con Dios. ¿Recuerda usted cuando el evento de el ángel de Jehová que le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Y qué empieza a hacer Abraham con el ángel? Hablar. Empieza a decir lo que hay en su corazón. Señor, por 50, si hubieran 50 justos. Bueno, si hay 50 no voy a... Bueno, voy a 40. Y el hombre fue bajando la cuenta, pues sabía que allí había muy poco bueno, casi nada. Pues yo no creo que Lot era de lo mejor tampoco, ¿sabes? Pero le has dicho tú a Dios lo que hay en tu corazón. Díselo, Él te entiende. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es ¿qué? Tu refugio. El Salmo 91, haga lo suyo completo. Los que viven al amparo, estoy leyendo otra versión, del Altísimo encontrarán descanso en la sombra del Todopoderoso. ¿Quién encuentra descanso en la sombra del Todopoderoso? El que vive al amparo suyo. ¿Vives tú a su amparo? ¿Qué estás esperando entonces? Ven a Cristo. Ven a la relación con Dios. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Solo Él es lugar seguro. Él es mi Dios, en Él confío. Te rescatará de toda trampa, te protegerá de enfermedades mortales. Mire por qué acudir a Dios, por qué tener en Dios. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio, o sea, como la gallina. Su fiel promesa son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de las flechas que se lanzan en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. La enfermedad se echa en la oscuridad. Generalmente uno se enferma dentro y se afuera. ¿Alguno de ustedes tiene algún bombillo adentro? Y va saliendo ahí en secreto, y cuando usted se viene a enterar muchas veces, a veces es tarde. Pero los que confían en Dios y tienen la certeza de que
aun cuando muriera de una enfermedad terrible, el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Gloria al Señor. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido, si hace el Señor tu refugio y al Altísimo. Quiero ir ahora a Isaías 26, me salté varios versículos 3 y 4, y dice: tú guardarás en completa paz, hablando de Dios, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Los que confían en Jehová, Jehová le promete guardarlo en una paz, ¿qué? Completa. Después en el 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Jesús después dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y escuche, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué el corazón del cristiano no se turbe ni tiene miedo? Porque Jesús está en quién? En uno, y da esa paz. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paz con Dios se obtiene por medio de ¿qué? Cristo. Cuando usted tiene a Cristo, entonces Dios promete descanso espiritual. Hebreos 4, 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. No es porque ya no va a hacer nada, sino porque está tranquilo en Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios te dice a ti que quizás todavía no tienes a Cristo: entra en este reposo. El Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que tiene la presencia de Dios, confía en Dios, no solo tiene esa paz de Dios, sino que la presencia de Dios en uno lo hace a uno fructífero. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, dice la Biblia. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, dice el Salmo 119. Y quiero terminar con este versículo: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Hermanos, el descanso espiritual es la promesa de Dios que se hace realidad para los que confían en Él. Dice Isaías 32: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad. Verso 18: mi pueblo habitará en morada de ¿qué? De paz. En habitaciones ¿qué? Segura. Y en recreo, oiga. Entonces, te animo a que escuches el consejo de Cristo. Y ese Cristo dice en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no tienes por qué estar turbado. Jesús te dice que no se turbe. Creéis en Dios. O sea, te dice, cree en Dios. ¿Por qué Jesús dice cree en Dios? Porque la presencia divina es la fuente de la ¿qué? De la tranquilidad espiritual, de la paz con Dios. Y después dice, creed también en mí. ¿Por qué creer en Jesús? Porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el camino, verdad y vida que lleva a Dios, dice Juan 14:6. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Fuera de Él no hay salvación. Este es el mismo Señor que llevó al apóstol Pablo a escribir Romanos 8:6, cuando dice: porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiero que incline su rostro y ore. Medite en lo que hemos hablado. Medite en lo que hemos hablado. ¿Quieres tú esta paz que solo Cristo da, que solo la presencia de Dios da?
pues ven a Cristo. Como Él dijo, cree en Dios, cree también en mí. Creer es llegar al convencimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, venido al mundo como manifestación del amor de Dios para morir en la cruz, y con esta muerte en la cruz quitar la culpa del pecado, hacer que la presencia divina venga a habitar en nosotros y darnos la salvación. Solo teniendo a Jesús se tiene a Dios. Solo teniendo a Dios se tiene esta paz.